Nos sentamos para la charla. Bienvenidos todos a esta charla y a este Sasenkai. Cuando yo pensaba en el Sasenkai, pensaba en un símbolo muy potente que significa, en este momento, Melba desde Colombia a las 3 de la madrugada se une a nosotros. Hola Melba. Luis desde Marruecos, Compás también, África y otros desde Madrid, yo desde el Oriente, quizás alguien más desde América. Implica una conexión esencial en el silencio, en un momento en el cual es un tópico ya casi, la humanidad está cambiando. La humanidad en su conjunto tiene una crisis global. Los que ponéis algún mensaje, por ejemplo Aidan o Natalia desde Galicia, también bienvenida. Luego posteriormente contestaremos a alguna de las preguntas que ahí ponéis. Pero permitidme primero que dirija esta charla en torno a un tema central que nos tiene a todos conmovidos. Hoy tocaba la charla sobre la noche, la entrada en la noche, y habitualmente cuando esta charla la doy suelo citar a Juan de la Cruz, también aquí lo citaré, y hablamos en unos términos que no son tan plásticos como este momento. La humanidad en su conjunto, casi sin excepción, está viviendo la noche y se vive de forma muy diferente. Yo he titulado esta charla Entrando en la noche, el virus nos enseña. ¿Qué nos enseña? Varias cosas que recorreremos. Lo primero de todo, nos enseña nuestra interdependencia. Esto que hemos hablado muy a menudo en la práctica del silencio y en la doctrina de Anatta del Buda y en la doctrina del amor incondicional de Jesús de Nazaret, de pronto, de una forma muy plástica, la naturaleza, la realidad, nos indica que no existen burbujas separadas, que no existe realidad, existencia independiente. Esta interdependencia afecta a muchos niveles. Sí, sabíamos que la gripe todos los años viene de un lado a otro y nos afecta, pasamos unos días de resfriado o de bronquitis y posteriormente superamos, pero como si fuera un nicho separado. Pero resulta que en esta experiencia la economía entra en crisis, las formas de vida entran en crisis, todos nosotros nos encontramos en nuestras casas confinados. Bueno, vosotros, yo como médico me veo en otra situación, pero al mismo tiempo incluso este Sasenkai se celebra sin que podamos mirarnos directamente a los ojos. Es como si tuviéramos
lección de cómo aprender a vivir de nuevo en esta conexión. Y resulta que también esto afecta a las diferentes existencias de forma también disimilar. Si un país determinado tiene una sanidad precaria, como consecuencia de una dinámica global posiblemente injusta, afecta de forma diferente. Pero el virus no respeta, se propaga como una nube que lo cubre todo, sin fronteras, sin límites. Si de pronto los países ricos, ensimismados en su propio drama, deciden suspender las ayudas pequeñas a los países de África, se espera una crisis, consecuencia de la pobreza, que asolará a la población, y allí también el virus se propaga y se propagará. No existe separación, existe interconexión, y en esa interconexión sufrimos todos. Si aceptamos que seres humanos vivan en la pobreza, serán nicho de epidemias que vendrán también a Occidente, que vendrán también al norte. Existen, pues, dos alternativas en esta plasmación que nos abofetea de que todos estamos unidos en el mismo destino. Una es un proceso regresivo que nos hace volver a una posición de infancia mental. Tenemos miedo y cedemos nuestro poder, nuestra libertad, a alguien que nos saque del atolladero. Y entonces reclamamos al Estado, reclamamos al poder autoritario. Y hay una tendencia al autoritarismo como consecuencia de esta crisis, donde los seres humanos cedan su libertad, cedan su capacidad, sus derechos, para que alguien resuelva el tema, incluso aunque nos volvamos más limitados, más esclavos. Y existe otra alternativa, que es usar esta oportunidad para aprender lo que significa la libertad interior, superando el individualismo como algo caduco, como algo que nos lleva únicamente a la contradicción de la burbuja, y aceptar la interconexión entre todo lo que existe y vivir desde ahí. Esto que desde el punto de vista del Zen experimentamos, de pronto se ha convertido en un elemento práctico que todo el mundo, meditantes o no, tienen que enfrentarse a él. Y la primera reacción es el miedo. El miedo a lo exterior, el miedo a lo que viene de fuera, el miedo al semejante. Cuando andamos por las calles con nuestras máscaras, con nuestras distancias sociales que nos indican los sanitarios, y miramos al otro, no le vemos como el semejante, sino como la fuente de contagio. Se produce una crisis de desconfianza. Desconfianza a lo que no se conoce. Desconfianza a cómo esto va a evolucionar. Desconfianza a perder nuestras defensas. De pronto esas defensas que estaban en lo material, en la generación de un esquema de hogar, en la generación de nuestro propio grupo o tribu, esas defensas están en crisis. Y están en crisis por algo tan plástico como es el esquema básico de nuestra forma de vida individual, de nuestra salud.
miedo a ser asaltados por un enemigo que no se conforma con estar fuera y asaltar nuestras puertas, sino un enemigo se nos mete dentro y nos asalta desde dentro. Por esto este primer tránsito es el tránsito de entrada en la noche. Entrada en la noche plástica material de nuestra soledad hogareña y entrada también en la noche de la incomprensión mental y la incomprensión espiritual. Frente a esto os invito a realizar un proceso de comprensión profunda de la realidad. Comprender la existencia global de la cual lo humano forma parte. El virus no es el enemigo exterior. Algunos autores han indicado hasta qué punto es una falacia considerar esto como una guerra, una batalla a ganar en la cual tenemos un enemigo que nos asalta y al cual venceremos. Toda la realidad se interconecta en un proceso de construcción, pero también de destrucción, en un proceso de transformación, de cambio y de renovación. Y ahora nos toca un proceso destructivo que no está fuera, que está en nosotros mismos, está en la esencia de la propia realidad. Por lo tanto, este planteamiento de una guerra contra un ser alienígena que nos ataca, en la que esperamos sentados, nos toca a los ciudadanos esperar sentados, aislados en nuestras casas, mirando la televisión y viendo cómo el papá Estado nos resuelve el tema, es una falacia. Es intento de que se nos salve de un enemigo exterior, con las fuerzas de la ciencia, con las fuerzas del aislamiento, con la crisis económica y con la negociación de lo que estamos dispuestos a ceder. En vez de eso, invito a una comprensión profunda de la realidad, sintiendo que el virus somos nosotros mismos. No hay realidad separada. De igual manera que los tiempos del ébola, todo estaba en la misma situación, o que las bacterias saprofitas de nuestro intestino nos ayudan a digerir nuestros alimentos, o que cuando nos muramos servimos de simiente para otra realidad, nuestro cuerpo, quiero decir. En esta comprensión profunda de la realidad, también una comprensión diferente de la vulnerabilidad. No es que nos haya tocado ahora ser vulnerables cuando creíamos que éramos omnipotentes. Es que la realidad misma es vulnerable tanto en cuanto es penetrada, es atrapada en sí misma y no hay confines. Por lo tanto, esa vulnerabilidad implica un acto profundo de humildad que también pone en crisis, porque lo que está siendo puesto en crisis es el individuo separado, el personaje omnipotente que hemos construido en nuestra mente como un destino, como una realidad que se sitúa en primer lugar y por delante de cualquier otra realidad. Sin embargo, ahora somos un número en las estadísticas, una potencial muerte, un punto en una cama de una gran nave de camas ocupadas, un lugar en nuestra casa en situación de espera, una incapacidad de trabajar, pasear, movernos, vivir. ¿Qué haremos? ¿Nos volveremos más limitados?
renunciaremos a esa profunda capacidad de creación interior. Existe una salida al miedo, que es la acción solidaria. Es la comprensión de la realidad en otro ámbito. Fijaos, estamos confinados en nuestras propias casas y es un confinamiento material. El ser humano acostumbrado a una conexión física tiene que renunciar ahora a la conexión física. E incluso tiene que pensar cuando conecta con un objeto si puede coger el objeto. Y la tendencia a esta burbuja material en la cual nos situamos para protegernos del virus se convierte en una crisis desesperada, en una dificultad de saber cómo hemos de vivir a partir de ahora. No habrá más abrazos ni más besos, no habrá más conexión de contacto. ¿Viviremos virtualmente? Todos esperamos que esta crisis se resuelva y volvamos a nuestras andadas. Pero yo llamo la atención a primero, convertir la soledad en solitude, una palabra inglesa que implica una acción voluntaria de contemplación en el silencio de lo que existe sin necesidad de hablar. Y convertir también la solitud en otra palabra que viene del portugués, saudade, que significa nostalgia. Nostalgia de una conexión eterna. Convertamos el contacto físico en un contacto esencial. Ahora mismo, todos nosotros, el grupito que estamos meditando, estamos generando una conexión esencial, no solo una conexión a través de YouTube o una conexión a través de la imagen que veis mía o de las palabras que ponéis en el chat. Un flujo de conexión esencial de vidas que se manifiestan y hemos de reaprender al contacto de vidas, de pensamientos, de emociones, de sensaciones. Sí, volveremos al contacto físico, pero si ese contacto físico le hemos dado una cualidad mayor que el de la conexión de materias inertes, sino que tenga una penetración de sentido, habremos aprendido algo. Y habremos aprendido en esa conexión esencial a aceptar los significados de las manifestaciones que existen y a comprometernos radicalmente con ello. Nuestros actos han de estar llenos de solidaridad. Hay un tema importante que aprendemos aquí. ¿Me protejo del contagio de otros o protejo a los otros de poder ser infectados por mi contagio? Hay un tema de interconexión en esto y hay una llamada a la responsabilidad, a la solidaridad y, por qué no decirlo, al amor no condicionado por la construcción, por la armonía de todos. Y cuando ando por la calle, cuando pueda andar por la calle y salude al otro con mi gaso interior,
También procuraré que mi infección no se transmita a otros, porque hago un acto de amor hacia los otros. Por lo tanto, este entendimiento de la experiencia del virus es la comprensión de que somos tan solo puntos de vibración de un universo unido. Vibración de creación y de destrucción, de transformación en sí misma. Y por lo tanto en esta conexión somos comunión real, querámoslo o no lo queramos. No aceptemos la falacia de esos líderes que nos llaman a mantener el individualismo primero en nuestra propia burbuja de protección y luego posteriormente en la cesión de nuestra libertad como manifestación para que otros reconstruyan un esquema de individualismo sobre la base del autoritarismo. Existe también una crisis política y social que lleva a la caducidad de un modelo que los autores llaman de individualismo liberal y de la soberanía de lo común, de la experiencia de que solo en la participación en lo común superaremos el tránsito. El espacio de lo común, que es el espacio de la salud pública, que es el espacio de las conexiones entre nosotros, que es el espacio de la solidaridad entre los países y las comunidades, es el único espacio en el cual esto se puede desarrollar y en esta crisis se aprende. El espacio de lo común ha crecido y el espacio de que hago lo que me da la gana y no voy a afectar a los demás se ha reducido. Pero lo podemos hacer por transigir, al estilo de esa comunidad autoritaria china que parece tener tanto éxito en la crisis de este virus, reconstituyendo un esquema donde la capacidad de manifestación diversa se reduce, o lo podemos hacer sobre la base de la participación solidaria, de la aceptación del vulnerable y de la ayuda desde un intercambio profundo, intercambio esencial, donde rompemos sí nuestras fronteras, aunque mantengamos la separación. Es progresar sobre la base de la acción común de todos nosotros. Y podemos entender también este proceso como un proceso de armonía y desarmonía. Algunos de vosotros trabajáis mucho con el tema del arte, y el arte es la dinámica dramática de expresión de la realidad en su armonía y en su disarmonía. Y en este momento de disarmonía tenemos que comprender esta dialéctica también. El universo no es un proceso naïf de crecimiento sobre capas de cebolla que se ponen una sobre la otra. Es un proceso de construcción y destrucción, de la cual formamos parte. Y por lo tanto es la experiencia de nuestra propia destrucción. Hemos dicho mucho que los meditantes aprendemos lo que significa nacer y morir en cada instante. Aceptar a renunciar a un personaje que permanece. Pues bien, en este momento en que las personas nacen a la infección, evolucionan en la infección y mueren, es una expresión plástica de este proceso que también se produce en todos nosotros. La realidad no es un tirano que nos convierte en hormigas separadas que no tienen ninguna decisión ni ninguna voluntad.
La realidad es un armazón, como diría nuestro amado maestro Diliges, armazón de amor, interconexión amorosa. Es un amante tierno y bello, en el que comulgamos permanentemente. Y también en ocasiones es un amante dramático, aparentemente frío y terrible, en el que parecemos o perecemos. Aidan me pregunta cómo eludir las raíces que nos atan a la tierra. No hay que eludirlas. Somos raíces, somos tierra, somos sufrimiento, somos evolución, somos transformación. Hay que aceptar y enfrentarnos a nuestra propia muerte instante a instante y a nuestro propio crecimiento. Somos árbol que primero es pequeña semilla y luego pequeña hierbecilla y luego tronco fuerte, pero luego caduco y que luego muere. Somos una acción global que ha de ser entendida solo en la interexistencia. Visto de esta forma, acepto que la realidad son flechas de amor que se dirigen hacia mí en el fondo del silencio, en el fondo de la existencia cuando la vivo en profundidad. Y la apariencia, que parece superficial y dramática, tiene un trasfondo conjunto de impelernos a ser manifestación única a través de mi muerte, aquí y ahora. Por eso hay un anhelo profundo, ese saudade que expresaba, anhelo de realidad eterna, que es expresado en el Salmo: desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Que también se expresa por el místico Juan: has llagado este corazón y no le sanaste. ¿Por qué, pues, no tomas el robo que robaste? En esta noche en la cual no comprendo, en la cual veo el sufrimiento de otros, en la cual veo la muerte de mi ser querido, quizás, y donde yo me siento aislado, he de romper las cataratas de esta expresión profunda que surge de mi lago interior, y he de aceptar la nostalgia por volver a casa. Por eso he de repetir con el maestro Diliges lo que él decía: el que quiera entrar en la dimensión de lo divino, en la dimensión de esta comprensión interior de la cual te llamo, te hablo, tiene que traspasar una frontera, tiene que salir del aislamiento del yo, entrar en un campo que aún no está dividido entre el bien y el mal, entre lo exterior y lo interior, entre lo de arriba y lo de abajo. Como diría el Evangelio de Tomás en su apotema número 3. Experimentar nuestra persona atemporal. Este silencio es una invitación a experimentar nuestra persona atemporal, nuestro momento de conexión con todo lo que existe. Y que podamos decir también con el poeta: ve ante mis ojos, porque eres lumbre de ellos. Y sigue Juan: oh cristalina fuente, que si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados,
o ansia, o anhelo que aparece en la solitud, que aparece en el saudade de mi alma, de confines eternos, en medio del silencio de la vida, en medio del silencio que es hogar, que es expresión, que inaugura la experiencia de ser sin apariencias, de ser sin personaje. Este grito, este movimiento interior, es el movimiento exterior que conmovía al maestro de Nazaret. Hay una palabra en hebreo que expresa esto, espragnizomai. Se conmueven las entrañas y como consecuencia de eso surge la acción terapéutica del profeta. La compasión, el amor, es ese espragnizomai que en medio de este silencio podemos expresar. Anhelo profundo, alma completa que se une. Pero este conmoverse, este expresarse en este silencio, en este de pronto comprender que la realidad nos conmueve, nos agita, nos impele a otra forma de vivencia, no basta. Hay que salir, hay que andar, hay que moverse desde la realidad temporal a conectarse con el otro, a no ser uno separado, a volver a ser el que era cuando no era. Y ahí por eso ese grito del poeta, cuando al final dice, apártate amado que voy de vuelo, es la expresión de salida en la realidad que tenemos. Dice Natalia, la conciencia de que tenemos para dar inagotable, la compasión nos da fortaleza y seguridad, nos hace confiados y nos aleja del miedo. Somos ricos y podemos dar y aceptar el río de la vida, la corriente, y aceptar también ir por caminos no transitados, aceptar ir lejos en los valles ocultos y allí simplemente ser expresión amorosa, simplemente ser realidad. Esta crisis es una crisis de crecimiento de la humanidad. Seamos expresión de ese crecimiento, seamos expresión de esa manifestación y comprometámonos en este momento al amor solidario, a ser uno con el que no tiene, a ser alivio para el que hoy sufre. Solamente así se vive desde la raíz, querido Aiden. Y continúa Natalia, aceptar que seremos el humus que abonará el agua venidera. Aceptar ser la simiente, aunque muramos en este intento. Muramos físicamente, o miramos en cada momento, o renunciemos a realidades que estábamos acostumbrados, a rutinas en las cuales perfilábamos nuestro personaje. Aceptar el virus tal como es, aceptar la realidad, pero no aceptar ser sometidos, no aceptar perder la libertad, la profunda libertad interior de ser universo en nuestro corazón. Paz y bien. Seguimos meditando. Kinim. Acaba de entregarte ya de ver.
sospechas que recibes de lo que del amado en ti concibe. Porque pues has llegado a que este corazón no le sanaste, y pues me lo has robado porque así lo dejaste y no tomas el robo que robaste. Apaga mis enojos, pues que ninguno basta deshacerlos, y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tener yo. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados